Gloria a Dios. Bien, amados, continuaremos con este tema, la iglesia de pocos miembros. De pronto no vamos a llegar ahí en el segmento de hoy, donde habla acerca de la membresía de esa iglesia. La membresía era una membresía que se podían contar en la palma de la mano. Por eso el apóstol, el Espíritu Santo, le dijese que hablase a la iglesia hasta la del día de hoy. La iglesia que no tiene fuerza, dice poca fuerza. Eso habla de poca asistencia. ¿Cuál era el motivo? La persecución que había en la iglesia era tan terrible, especialmente persecución doctrinal. Persecución doctrinal, donde se habían levantado miembros que habían salido con unas herejías tan terribles. Y estos creyentes de esta iglesia, al igual que la anterior que leímos, que no se dejaron contaminar con la enseñanza de la profetisa, que enseñaban acerca de las profundidades de Satanás. Y mire lo que dice este texto hebreo acerca de las profundidades de Satanás, como es el texto más preciso de esta iglesia, que no se habían dejado corromper, que era la iglesia de Tiatira. Alabado sea el nombre del Señor. El texto hebreo más preciso es: en cuanto a vosotros, los demás fieles creyentes de Tiatira, todos los que no compartís esta doctrina de esta profetisa, que no habéis conocido los secretos, las profundidades de Satanás son los secretos de Satanás. Como ellos dicen, declaro que no os impondré otra carga sino la que está establecida. Entonces vamos a hablar con pelos y señas en el próximo segmento el qué sucedía, el por qué no había tanta membresía, lo cual a muchos desaniman, especialmente aquellos grupos de avivamiento que creen que las multitudes son lo que hace que Dios esté en medio de ellos, por los gritos, los saltos, alaridos, etcétera, etcétera, que ellos pronuncian o llevan a cabo en sus asambleas. Uno de los motivos por el cual la iglesia, les adelanto un poco, era de poca membresía, es porque a medida que ellos iban creciendo numéricamente, 4, 5, 6, 2, 3 o 4 de miembros de una familia, inmediatamente llegaba la persecución, el César, y los mataba. Alabado sea el nombre del Señor. Estos miembros recibieron un elogio de Dios, porque a diferencia de muchos que creen que son apoyados por las multitudes, y como no hay multitud se desaniman y no se congregan, estos no eran así. Ellos sabían a quién habían creído y a quién estaban siguiendo, motivo por el cual estaban dispuestos a dar sus propias vidas con tal de agradar a aquel que los llamó
de las tinieblas a la luz. Y les voy a decir algo acerca de lo que es la unción, para que cada miembro en particular estén bien atentos y pídanle a Dios, cada miembro, que la unción del Espíritu Santo esté en sus vidas, porque la unción del Espíritu Santo no es como están haciendo en muchos concilios religiosos, especialmente los ministros, que la unción la emplean es para gritar, echar fuera a los demonios, reprender, atar y colocar las manos sobre los miembros. Eso no es unción, eso es teatro, eso no es lo que Dios establece en la palabra como unción. Y mire lo que es unción. La palabra unción en griego es crisma, que quiere decir el Espíritu Santo es el medio todo suficiente para capacitar a los verdaderos cristianos para poseer un conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, todos los verdaderos cristianos tenemos unción, o debemos de tenerla. Porque ¿para qué la unción? ¿Qué es unción? Según primera de Juan 2, 20 y 27, unción es la capacidad para conocer la verdad de Dios. Amén. Oiga bien, unción es la capacidad para conocer la verdad de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, es de obligación que cada cristiano se preocupe por tener la santa unción. Y la santa unción se obtiene fácil porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Bien. Entramos en esta parte acerca de lo que es la iglesia de Filadelfia. Amén. Ya vimos que toda iglesia tiene problemas. No hay una sola congregación, una sola iglesia en la tierra que sea perfecta. Amén. Y donde la haya, ahí no está Dios. Si a eso muchos están atentos en buscar una iglesia perfecta, porque la iglesia está compuesta de miembros imperfectos, de personas pecadoras, de personas enfermas. Amén. Y ahí es donde vamos a entrar a mirar la situación o el elogio que el Señor le hiciese a la iglesia de Filadelfia. Amén. Sabemos que todos los cristianos tenemos un sinnúmero de problemas, aberraciones, sentimientos desviados, emociones, deseos pecaminosos. Amén. Todos. Aleluya. Amén. Pero como dependemos de Dios, vamos a mirar 3 condiciones para experimentar la victoria tanto individual como en la iglesia. Amén. 3 condiciones para experimentar la victoria en la iglesia y también individualmente. Amén. La primera experiencia
que debe tener el cristiano fiel y verdadero para tener victoria, la vida cristiana victoriosa delante de Dios, es reconocer y experimentar que la fuerza no es nuestra. Nosotros, los verdaderos cristianos, seremos victoriosos cuando reconocemos que no dependemos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, amén, de nuestras capacidades, y mucho menos del mucho conocimiento de la palabra de Dios. Esto es necesario, tener conocimiento de la palabra de Dios. Pero conocimiento sin tener la confianza en el brazo fuerte de Dios, de nada nos sirve. Entonces, la primera experiencia para la vida victoriosa, tanto individual como en la iglesia, es reconocer y experimentar que la fuerza no es nuestra, sino del Señor por medio del Espíritu Santo. Ninguno podemos vencer cualquier tentación con nuestras propias fuerzas. No hay ningún poder humano, ni habido ni por haber, que podamos vencer las tentaciones con nuestras propias fuerzas. Es más, la espada que venga en contra nuestra, con nuestras propias fuerzas no la podemos soportar. No venceremos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, con nuestras fuerzas humanas. Esto fue lo que le pasó a la iglesia de Filadelfia. Por eso el Señor les hizo un elogio. No habéis negado mi nombre. Porque aquí vamos a entrar el negar el nombre de Cristo. Amén. En muchas congregaciones, porque luego vamos a sacar un pasaje aparte, un tema aparte de lo que es el nombre. Porque en muchas partes, más precisamente la Pentecostal Internacional Unida, lo de la unicidad, y también otros grupos más que están envueltos en esa herejía de la unicidad, hablan de acerca de que ya se le reveló el nombre. Y yo le pregunto a los tales, ¿qué es revelar el nombre? ¿En qué consiste el nombre? Se doblará ante el nombre toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso lo vamos a ver. Porque muchos, inclusive muchos llamados trinitarios, conocen poco acerca del nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Mire cómo suena esa palabra. Nombre de Cristo. ¿Qué es el nombre? Amén. Si a ustedes, hermanas, hermanos, les preguntan ¿qué es el nombre?, ¿qué contestarían? ¿A qué nombre se refiere? Podemos participar en una dominical. ¿A qué nombre se refiere? Jesús. El nombre es Jesús. ¿Por qué el nombre es Jesús? Entonces no necesitamos de que a nosotros se nos revele, porque ya el Señor nos lo enseñó en los principios, hermanos, doctrinales antes del bautismo. Nadie puede ser salvo sino a través de Jesús. Entonces el nombre es Jesús. Ante el tal nombre Jesús se tendrá que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a mirar esas tres clases de seres que se tendrán que doblegar ante ese nombre. Amén. ¿Por qué dice los que están debajo de la tierra?
¿A qué se refiere? Y muchos no saben a qué se refieren los que están debajo de la tierra. Amén. Entonces cuando le digan, ¿cuál es el nombre? Ya se le reveló. No, pues que yo lo tengo ya en mi corazón. Yo adoro el nombre de Cristo. Yo no adoro el nombre de Jesús. Porque el nombre que habla la palabra es el nombre de Jesús. ¿Y por qué el nombre de Jesús? Porque cuando el ángel se le apareció, Dios le dijo a José, el santo ser que ha de nacer se llamará Jesús. Amén. ¿Y qué significa Jesús en hebreo? Yahvé. Jesús el Salvador. No Jehová. Amén. Yo poco pronuncio la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque conozco el tetragrama. Amén. Según el tetragramatrón, esas letras se las colocaron al nombre que no tenía vocales. Amén. Que es Yahvé en hebreo. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Amén. Entonces, si a usted llega y le sale alguno de alguna doctrina hereje, torcida, que Jesús no es Dios, usted le va a decir, Jesús es Dios porque es el Salvador. Y según la palabra, según el profeta Isaías, el único que salva es Dios. Entonces, si Jesús es Salvador, Él es Dios. Y ya vamos a despedazar para la gloria de Dios ese nombre. Amén. Entonces la primera condición para tener victoria, tanto individual como en la iglesia, es reconocer y experimentar que la fuerza no es nuestra, sino del Señor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que está dentro de usted, dentro de mí, es el que nos capacita, el que nos da las fuerzas necesarias para vencer lo que haya que vencer. Y si somos victoriosos es por el ministerio del Espíritu Santo que está en nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros. Zacarías 4:6. Mire lo que dice Zacarías 4:6. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Entonces, nosotros debemos de reconocer y experimentar la fuerza del Espíritu que está en nosotros. 4:6. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mire lo que dice esta palabra. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder humano, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. No podemos vencer ningún obstáculo si no es por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Por eso hay que experimentar ese poder. Cada que usted salga avante, victoriosa de una batalla, usted no se lo atribuya a usted mismo. Dele gloria al Señor porque fue por el Espíritu Santo que venciste. Amén. El texto dice allá en Apocalipsis: tienes poco poder. Amén. Mire, hermanos, en primer lugar, pocos miembros. Y en segundo lugar, el pueblo cristiano
de la iglesia iniciante habían entendido tanto el mensaje de salvación dado por los profetas, los apóstoles, que ellos inmediatamente se dieron cuenta que ellos no tenían el suficiente poder para hacerle frente a las huestes. Entonces por eso él dice, tienes poco poder. Estos cristianos decían, no tenemos poder para vencer. Tanto numérico, porque no tenemos aquí a quien acudir a un consejo, no tenemos a quien acudir para que estemos unidos en oración, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos poder alguno para vencer lo que viene. Entonces, como no tenían poder para vencer lo que venía, tenían que depender única y exclusivamente de Dios. Ojo bien, el poco poder tiene que ver con la poca influencia que la iglesia tendría en una ciudad idolátrica como aquella. Amén. Hermano, era tanta la idolatría que eso parecía que se estuvieran absorbiendo los cristianos. Es por eso los cristianos se mantuvieron bien atentos. Por eso, hermano, cada enseñanza de la palabra que el Señor nos dé, hay que estar bien receptivos, porque esa palabra que se nos enseña ahora, más adelante la vamos a utilizar. Amén. Como espada, para esgrimirla cuando vengan los ataques del enemigo. Amén. Entonces, hermano, ellos, hermano, estaban en un lugar donde la ciudad era idolátrica. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Motivo por el cual los creyentes y la congregación en general no debemos confiar en las fuerzas personales, sino en las del Señor. Entonces, como ellos sabían el medio en que estaban, los peligros en que estaban, ellos tenían que darse en cuenta que no podían depender de sus fuerzas personales. Amén. Nosotros en este momento no podemos, hermano, confiarnos en nuestras fuerzas. Amén. Por ejemplo, usted llega y se levanta por la mañana, usted ora un determinado tiempo. Usted no se confíe que porque usted oró 1 o 2 o 3 horas, ya eso va a bastar para vencer al enemigo. No se confíe. Oró a Dios, pero dependa de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ojo bien con esto. Alabado sea el nombre del Señor. Como estaban, hermanos, rodeados de un peligro tan tremendo como era la idolatría, que mataban, hermano, por ver caer. Este es cristiano y no quiere doblegarse ante la diosa tal, porque habían unos monumentos, hermano, en honor a unas diosas que el emperador había levantado en esas ciudades. En cada ciudad había levantado una diosa, un ídolo, y el que no lo adorase había que matar. Entonces sabían el peligro. Entonces, motivo por el cual, alabado sea el nombre del Señor, los creyentes y la congregación en general, hablemoslo del pasado y ahora lo nuestro, no debemos confiar en las fuerzas personales, sino en las del Señor. Amén. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Todo nombre. en Cristo que me fortalece. Amén. Señor, yo no puedo vencer a este enemigo, pero contigo sí lo puedo vencer. Si tú estás en mí, yo puedo vencer. Amén. Si tú estás en mí, yo puedo vencer. Alabado sea el nombre de Cristo. La lógica de Dios no es la de las personas. Amén. La lógica de Dios no es la de las personas. Las personas creen que es con espada, jabalina, cual el caso, hermanos, de allá, del libro de Zacarías. Por eso el Señor les tuvo que decir, no es con espada ni con ejército. Amén. Sino con mi espíritu.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que la lógica de Dios no es la de las personas. Motivo por el cual Pablo dijo, mire lo que dijo en 2 de Corintios 12:10 el apóstol Pablo. Aleluya. Gloria a su nombre. Maravilloso eres. Por lo cual, por amor a Cristo que me gozó en la debilidad, por la cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ojo con esto, el apóstol Pablo estaba pasando una situación difícil, donde se le había presentado un obstáculo en su cuerpo. Amén. Ojo con eso. Mire lo que dice el apóstol Pablo después de que el Señor llegó y le dijo, bástate con mi gracia, bástate con mi poder. Amén. Mire, aleluya. Por eso me regocijo en debilidades, como ya Dios le salió al encuentro, porque él oró a Dios para que le quitara, le solucionara ese problema de la carne. Entonces él llegó y dijo, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces cuando yo soy débil, entonces recibiré la fuerza del Espíritu. Ojo con esto, en su experiencia, que era un obstáculo, Dios le permitió, le remitió a su gracia. Amén. Él clamó, quítame este problema. Y Dios le dijo, no, bástate con mi poder, bástate con mi gracia. Entonces él entendió, no es porque yo esté enfermo o porque yo esté sano que voy a ganar las batallas. Mire hasta dónde lo llevó el Señor. Él creyó de que porque estaba enfermo no iba a poder llevar a plenitud el ministerio. Porque para él ese problemita era un obstáculo. Entonces Dios le dijo, no, no es un obstáculo. No se preocupe. Bástate con mi gracia, bástate con mi poder. Porque yo me perfecciono en las debilidades. Entre otras palabras, yo me manifiesto en las debilidades. Cuando usted está ahí batallando y ya usted no es capaz, entonces intervengo yo. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cuántas veces hemos estado en una tentación donde ya estamos a punto de sucumbir y de un momento a otro sucede como un milagro, algo tremendo, donde uno sale victorioso de esa prueba, de esa situación difícil? Amén. Bástate con mi gracia. Cuando estés en el problema, en la dificultad, y ya usted no pueda, ahí intervengo yo. ¿Por qué? Porque yo me perfecciono en las debilidades. Yo me manifiesto en las debilidades. Cuando ya usted no es capaz, entonces yo intervengo yo, porque usted va a pegar el grito, Señor, ayúdame, que no soy capaz. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No hay victoria más segura y posible sino en la dependencia del Señor. Amén. Nunca podemos salir victoriosos, alabado sea el nombre del Señor, si no dependemos de Dios. Por eso, no hay victoria más segura y posible sino en la dependencia del Señor. Cada instante, hermano, cada paso que usted vaya a dar, órele a Dios que le ayude a depender de Él. Amén, amén. Si dependemos de Él, tenemos las victorias seguras. Necesitamos entender la aritmética de Dios. Oiga bien. Oiga bien esto.
Necesitamos entender la aritmética de Dios, la aritmética divina, en la que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mira, hermano, usted es capaz de multiplicar algo y abundarlo 0 por 0 y que abunde. ¿Ah? Y mire cómo es la aritmética de Dios. Dios multiplica donde no hay nada que hacer. Usted no puede llegar y decir, voy a sumar esta libra de arroz para que me dé otra libra más, son 2 libras de arroz cuando no tengo ninguna libra. ¿Sí me está entendiendo la aritmética de Dios? No tenemos fuerzas y Dios multiplica eso que usted no tiene. Oiga bien, necesitamos entender la aritmética divina, en la que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Mire lo que dice Isaías 40:29, a ver qué dice. Isaías 40:29. Mire la aritmética de Dios. ¿Cómo multiplica Dios donde no hay? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces por eso uno tiene que presentarse por la mañana, Señor, yo no tengo fuerza para hacerle frente al enemigo. ¿Quién podrá, hermano? Mire bien, humanamente, ¿quién podrá, hermano, enfrentarse contra el diablo? Humanamente, con las fuerzas humanas. Amén. ¿Quién podrá, hermano, enfrentarse a un demonio con las fuerzas humanas? ¿Quién podrá? No tenemos fuerzas para hacerlo. Entonces Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es lo que dice aquí Isaías, hermano, de 40:29. Mire lo que dice. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Sí? Acrecienta. Multiplica las fuerzas del que no tiene, del débil. Por eso, hermano, nosotros siempre en nuestra manera de pensar debemos de decirle al Señor, Señor, yo no tengo fuerza para combatir al enemigo. Amén. Dependo de ti, Padre Santo, por eso la gloria es para ti, Dios de la gloria. Amén. Oiga bien, no hay mayor verdad que esta, que nuestras fuerzas con las de Dios son siempre menos que las de Dios solo. No hay mayor verdad que esta, que nuestras fuerzas con las de Dios son siempre menos que las de Dios solo. ¿Cómo voy a llegar y decirle a Dios, Señor, uno mi fuerza a la tuya para combatir esto? No. Solamente con las de Dios solo basta. Porque las fuerzas nuestras son nada. Nada para los demonios. Nada, hermano. ¿Por qué más de uno, hermano, han caído envueltos, hermano, en las garras del maligno? Y hoy están, hermano, como están. Porque siempre se han, hermano, confiado en sí mismo. Conocemos personas, yo personalmente conocí personas que oran mucho, ayunan mucho y al rato están cayendo en fornicación o adulterio. Se confían en que oraron mucho, en su mucha fuerza. Amén. Señor, ya oré mucho, por lo tanto me uno a ti, Padre Santo, para vencer lo que venga. No. No una tus fuerzas a las de Dios, porque las tuyas no son nada. Con las de Dios solamente basta. Amén. Ojo bien con esto. Los fracasos están en las fuerzas de las personas. Amén. Los fracasos están en las fuerzas de las personas. Usted quiere ser una persona, un llamado cristiano derrotado. Confía en sus fuerzas. Quiere ser un cristiano fracasado, confía en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque los fracasos están en las fuerzas de las personas.
Y la victoria y el triunfo está en la fuerza de Dios. Queremos ser victoriosos, triunfantes. Dependamos de la fuerza de Dios. Eso era lo que le pasaba a la iglesia de Filadelfia. Tú dices que tienes poca fuerza, que no tienes fuerzas. Amén. Y eso está bien. El Señor no lo reprochó, porque ellos fueron sinceros. Señor, yo no tengo fuerza para hacerle frente al enemigo. Si no es porque tú estás con nosotros, vivos nos habían tragado. Amén. Dependieron de Dios. Gloria al nombre de Cristo. La segunda condición para la segura victoria individual y congregacional es: primero, reconocer que nuestras fuerzas no son nada y que toda la victoria nuestra la obtenemos por la fuerza de Dios. Amén. Y ahora, la segunda condición para la segura victoria individual y congregacional es: has guardado mi palabra. El Señor llegó y le dijo a esta iglesia, uy hermanos, que eso es maravilloso, mire. Leámoslo textualmente. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Esto está desde el versículo 7, este tema de Filadelfia. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ya sabemos que la palabra Filadelfia en griego, alabado sea el nombre Señor, significa amor fraternal. Amén. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, o sea, conozco tu proceder. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Amén. Y esa puerta es la que vamos a despedazar también. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Mire, yo conozco que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Amén. Primero, alabado sea el nombre Señor. Dependieron de Dios porque no tenían fuerza. Muy poquita, insignificante en comparación de las fuerzas del enemigo. Por eso fueron victoriosos de parte de Dios. Y la segunda condición es: has guardado mi palabra, has vivido mi palabra. Cuando uno reconoce que no tiene suficientes fuerzas para combatir el mal, pero a la vez vive la palabra, tendremos victoria. Ojo con esto. Este verbo expresa la idea de atesorar algo, custodiarlo, amarlo, volcarse sobre él. Estaban las doctrinas heréticas dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro, miembros que se habían dañado, ministros que se habían levantado con doctrinas de error. Pero aquí dice: has guardado mi palabra. La palabra guardarla
en griego significa que ellos hicieron lo siguiente. Ustedes no sé si les tocaría esos juegos anteriormente, a mí me pasó, donde estábamos jugando con una pelota. ¿Y qué hacía uno, hermano, para que no se la quitaran fácil? Se echaba sobre ella y se tiraba al suelo, ¿sí o no? Eso es guardar la palabra. Cogerla, hermano, y tirarse, hermanos, así vea, y guardarla, esconderla, hermano, y apretarla ahí, así lo apuñalé, lo maten, le dé bala, lo hagan lo que sea, pero ahí la tienen, hermano. Ellos custodiaban la palabra, se echaron sobre ella, guardándola con su regazo. Nadie se las podía zafar de ahí. Amén. Históricamente, oiga bien, este verbo expresa un hecho cierto. Esta iglesia había guardado la palabra de Dios. No hicieron concesiones ni alianzas con la doctrina de la profetisa que se había levantado de entre ellos. No hicieron concesiones, alianzas. Por eso, hermanos, una de las cosas que vigila Dios en la iglesia es el celo doctrinal. Mire por esto, hermano, mire por esta iglesia y la que acabamos de ver, hermano, que, hermano, no se dejaron contaminar por la enseñanza de la profetisa que enseñaba las profundidades de Satanás. Aquí sacamos conclusión, hermano, que a Dios, hermano, está pendiente de sus hijos doctrinalmente. En este momento, hermanos, con el conocimiento que Dios nos ha dado, hermano, y perdónenme, hermano, tanta modestia, yo no soy capaz de violentar el sagrado texto a irme a sentar, hermano, en una congregación donde están torciendo las escrituras. No soy capaz en este momento. Que se me han abierto los ojos, no soy capaz. Guardar, hermano, echarse sobre la palabra y guardarla, cuidarla. No. Mire lo que dice. No hicieron concesiones ni alianzas con la doctrina de la profetisa que se había levantado de entre ellos. Estos cristianos fieles y verdaderos de Filadelfia habían demostrado lealtad a la palabra de Dios. Lealtad. Hermano, ese celo nos debe de consumir. Ser leales a la palabra de Dios. No leales, hermano, porque luego lo vamos a mirar. No leales a una congregación. No leales a un ministro. Ustedes a mí no me deben lealtad. Ustedes a la congregación no le deben lealtad. Le deben lealtad a la palabra. A la palabra sí le deben lealtad. Sean leales a la palabra. Oiga bien, estos cristianos fieles y verdaderos de Filadelfia habían demostrado lealtad a la palabra de Dios. Ojo con esto, las circunstancias del tiempo en que vivían no les habían hecho alterar el contenido del mensaje doctrinal. No les habían hecho alterar el mensaje doctrinal. Pero es que como me es tan imposible esto y aquello, y empezamos a sacar evasivas y a justificarnos y a decir esto y aquello. No, hermano, no. El ojo de Dios está pendiente. Más bien en ese caso, hermano, si yo tengo imposibilidad para ir a escuchar la palabra pura, gloriosa y maravillosa, más bien me quedo aquí en este momento encerradito en mi casa. Señor, tú sabes mi imposibilidad. Pero yo no me voy a permitir el lujo de poder estar un poco tranquilo, agasajado y de pronto con otros, a ir a pasar un rato, por si de pronto Cristo viene, ahí me lleva. No, hermano. Al igual, en un tiempo difícil, el evangelio de la prosperidad y el liberalismo procuran rebajar el absoluto de la inspiración
plenaria de la deidad y de la inerrancia bíblica hoy día. Los verdaderos cristianos de hoy, los mismos que nuestros hermanos de la iglesia en Filadelfia, debemos reafirmar con decisión y determinación lo que es la palabra de Dios y decir como el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Toda la escritura. No voy a añadirle, no voy a hacer concesiones ni alianzas con doctrinas heréticas. Me voy a guardar en este tiempo difícil donde se han levantado tantas doctrinas de error. Hoy, más que nunca, la verdadera iglesia de Jesucristo debe de tener pendiente, hermano, el no hacer concesiones con nadie, alianzas con nadie, y mucho menos con grupos que un día fueron supuestamente, entre comillas, celosos y hoy están corrompidos. Quien entiende bien y cree firmemente que la Escritura ha recibido el soplo del Espíritu Santo y es el único instrumento eficaz para penetrar el corazón de las personas, desentrañando sus pensamientos más recónditos y poniendo de manifiesto en sus pensamientos cuáles son las verdades e intenciones de la palabra. Hechos 4:12. Ama la palabra, obedece la palabra, predica la palabra y honra la palabra. Ojo bien con eso. Usted que entiende bien y que cree firmemente que la Escritura recibió el soplo del Espíritu Santo, según 2 de Corintios 2, 3, 16 y 17. Porque usted lo cree, ¿cierto? Que fue inspirada, recibió el soplo del Espíritu Santo. Amén. Y usted que cree que es el único instrumento eficaz para penetrar el corazón de las personas, desenfrenando sus pensamientos más recónditos y poniendo de manifiesto en sus entendimientos cuáles son las verdades, las verdaderas intenciones de la Biblia, según Hechos 4:12, ama la palabra, obedece la palabra, predica la palabra y honra la palabra. Nosotros que tenemos este pleno conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Debemos de amar la palabra, obedecerla, predicarla y honrarla. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo. Dos problemas de igual intensidad perniciosas afectan la relación de muchos creyentes con la palabra de Dios. Ojo bien. Mire dos problemas. De igual intensidad perniciosa afectan la relación de muchos creyentes con la palabra. Mire cómo está afectando la palabra a muchos creyentes de diferentes concilios. Ojo bien, algunos, al sentirse redarguidos por la palabra, ¿qué hacen? Le quitan o disminuyen. ¿Sí o no? Usted llega y le da un mensaje donde hay que hacer un correctivo y como la palabra lo redarguyó, entonces ellos ¿qué van a hacer? ¿Le van a quitar o le van a disminuir? No, hermano, eso no es nada. Dios lo que mira es el corazón, no lo externo. Amén. Quiero mirar esa partecita. Amén. Mira, hermano, hay que vivir de esta manera, dar testimonio de esta manera. No, hermano, eso es fanatismo.
Ese es el proceder de muchos llamados cristianos, pero que son liberales, viven a la manera de ellos. Muchos, al sentirse enredargüidos por la palabra, le quitan o disminuyen lo que está escrito en la palabra. Amén. Tal era la posición de los saduceos, que eliminaban de la escritura aquello que según ellos no era inspirado o procedente de Dios, para silenciar sus propias conciencias y seguir viviendo en el libertinaje moral y espiritual que les era propio. Los saduceos eran corrompidos y los tuvo que enfrentar el Señor con la palabra, pero ellos inmediatamente, la mayoría de las palabras que el Señor enseñó, dijo: no, eso no es inspiración, porque lo primero que hicieron ellos fue rechazar a Jesús, que no era ningún salvador. Entonces le disminuyeron a la palabra, le quitaron. ¿Por qué? Porque eso les ayudaba, hermano, en su libertinaje moral y espiritual que les era propio a ellos. Amén. Ellos habían retirado de la escritura todo lo que era sobrehumano, como la verdad del mundo de los espíritus, la resurrección de los muertos y la vida eterna. No creyeron a lo que la palabra decía, inspirada por Dios, que había el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos y también la vida eterna. No había condenación. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Igualmente, hoy los liberales que dicen que la palabra no es plenamente inspirada y que tiene contradicciones. Amén. Yo me he metido, hermano, a analizar lo que es la Sagrada Escritura, tanto esta versión como esta versión, y he llegado a la conclusión: la palabra no tiene contradicciones. Hay es que cuadrar bien el texto, porque los copistas, que son seres humanos, se equivocaron en determinadas copias, pero la palabra no tiene contradicción alguna. Amén. Pero esta gente dice, como la palabra les da duro, los golpea, es que el libro puede con todo, y solamente reciben de la palabra lo que a ellos les conviene según sus concupiscencias, pero no aceptan lo que a ellos les lastima. Para estos, todo lo que no es razonable y demostrado por el pensamiento humano hay que rechazarlo. Amén. De ahí la advertencia de Dios para los que le quitan o le ponen a la palabra. Deuteronomios 4:2. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Deuteronomios 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Mire, hermanas, que muchas veces los copistas tienen el error de tirarse en los creyentes, poniéndoles tanta traba a la escritura. Añadiréis, quitaréis, no hay nada. Ya mire lo que dice aquí: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Amén. No añadan ni quitan palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 22. y 19. Ojalá Dios me permitiera el tiempo, hermanos.
para poder sacar la versión de nosotros. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escrito en este libro. Amén. No le quitemos. Amén. Luego está el otro problema de los que le añaden a la escritura. Aquí hablamos de los que le quitaron, ¿sí o no? No, no hay necesidad de tanto. Mire que esto, aquello, es que la palabra tiene contradicciones, en fin. Y ahí están los saduceos, que eran unos inmorales espirituales. Y ahora vienen los que le añaden a la escritura, lo cual Dios advierte al respecto. Proverbios 36. Léame bien ese texto, hermana. Proverbios 36. Gloria a su nombre santo. No añadáis a sus palabras para que no te reprendan y seáis hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. 36. Amén. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te expongas como a un mentiroso. Amén. Todo aquel hermano que le añade a la palabra se expone a que le digan mentiroso. Estas prohibiciones son únicas y exclusivamente para cristianos. Amén. Para el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y para los cristianos, no son para inconversos. ¿Qué tiene que ver un inconverso con estas cosas? Amén. No añadir tradiciones. Hay congregaciones que le añaden al sagrado texto y así lo quieren hacer parecer a los creyentes como inspiración divina. Yo recuerdo, hermanos, cuando recién bautizado y ya llegó el pastor, hermano, a la iglesia, fanático, extremista, hermano, donde este hombre, hermano, le faltaba era alas para volar porque parecía un ángel. No le podía ver a uno una ceñita, hermano, de bozo, porque inmediatamente le hacía así, hermano, a uno. Hermano, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y ahora tiene un portachón tremendo. Es porque cambian de la noche a la mañana, cuando anteriormente, hermano, le prohibían a los miembros. Amén, Amén. amén. No añadir a tradiciones, normas y formas de hombres, dándoles la categoría de doctrina y enseñándoles como tales. Amén. Nos enseñaron a nosotros los cristianos que tenemos que ayunar de tal hora a tal hora. Pero no le enseñaron acerca al cristiano de cómo es en realidad el verdadero ayuno. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Entonces,
como nosotros no podemos añadir tradiciones, normas y formas de hombres, dándoles la categoría de doctrina y enseñándoles como tales, o sea, como que es doctrina bíblica. Por esto Jesús reprendió a los fariseos de su tiempo, que añadieron mandamientos de hombres a la llamada doctrina bíblica. Mateo 15:9. Y Marcos 7:7. Mateo, ¿qué hermano? 7:9. Marcos 7:7. Léalo. Mas en vano me honran, enseñando doctrina y mandamiento de hombres. Amén. Amén. En vano me adoran. Amén. Mire lo que dice. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Oiga bien. Sus enseñanzas son nada más que reglas humanas, mandamientos humanos. Y 7:7 de Marcos. Amén. Mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. En vano me adoran. Honrar en griego es adorar. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Amén. Al enseñar reglas humanas, mandamientos humanos, tradiciones humanas, ¿qué se hace? ¿Qué sucede? Se violenta la palabra de Dios. Se invalida la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mire lo que dice. Versículo 6 del capítulo 15 de Mateo. Mateo 6:15. 15:6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Sí es? Sí. Mateo 15:6. No, Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, aleluya, en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, cuando se aplican tradiciones, reglas humanas en la iglesia, se anula la palabra de Dios. Se invalida la palabra de Dios. Amén. Ojo bien con esto. La consecuencia de añadir tradiciones a la iglesia es gravísima. Amén. ¿Por qué es gravísima? Mateos 15:6, Marcos 7:9. Porque se invalida, se anula la palabra de Dios. Se le da más importancia, como lo hacían los fariseos, a las enseñanzas de ellos que a la palabra de Dios.
Al respecto, miremos lo que Pablo le dijo a su colaborador Tito. Mire, cuando llegaban aquellos que querían enseñar reglas humanas, tradiciones humanas, comportamientos humanos. Por ejemplo, yo llego y les digo a ustedes, mire hermanos, hay que alzar la mano así para adorar, hay que arrodillarnos así para orar, hay que hacer... Cuando yo empiezo, hermano, a formularles a ustedes el modo de cómo orar, el modo de cómo adorar, el modo de cómo hacer esto y aquello, yo le estoy extrayendo reglas humanas. Entonces el apóstol le dijo a Tito, mire lo que le dijo a Tito, capítulo 1, versos 13 y 14. Mire lo que le dijo a Tito. Porque es que en algunas congregaciones, si usted no está de rodilla, inmediatamente lo critican. 1, 13 y 14. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlo duramente para que sean santos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mire, y esta palabra es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Amén. Amén. Todo el que enseñe tradiciones, reglas humanas y no se ciña a la palabra, hay que reprenderlos. La versión que leyó la hermana, que es la versión del 60, dice repréndalos duramente, y aquí dice con veracidad, dureza. Amén. Un momentico para acá, hermano, venga. ¿En dónde dice la palabra de que yo tengo que hacer esto y aquello que usted me está diciendo que haga? Eso no es así, hermano. Arrepiéntase. Y si no, allá lo está esperando otro. Amén. Reprenderle duramente, hermano. Amén. El peligro de añadir a la palabra consiste en complementar con tradiciones que tienen ciertas apariencias piadosas lo que la palabra demanda para la vida cristiana. Aparentemente, esto que estoy haciendo yo aquí es muy bueno. Y yo le voy a leer un texto bien preciso griego. Lea, mi hermana, Colosenses 2, 20 a terminar ese capítulo. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, el culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oiga bien esto. Mira, hermano, es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. A nosotros nos enseñaron de que si no diezmábamos, ¿qué? Nos íbamos para el infierno, pero aquí en tierra nos arruinábamos. Entraría el saltón y el pulgón y destruiría todo lo que tendríamos, nos arruinaríamos en la casa.
Y según las escrituras, saltón y pulgón tiene que ver es con la vegetación, no tiene que ver nada ya con una libra de papa o una libra de panela. Usted mire lo que dice este sagrado texto. Presten mucha atención. Si habéis muerto con Cristo, amén. Si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, para los elementos del mundo, para lo que tiene que ver con el mundo, ya nosotros no vivimos para el mundo, hemos muerto para el mundo. Amén. ¿Por qué os sometéis como si todavía fueseis del mundo a preceptos como no tomes, no gustes, no toques? ¿No son cosas que llegan a destruirse por el uso conforme a las ordenanzas e instrucciones de los hombres? Todo eso se destruye. Estas cosas pueden tener un aspecto de sabiduría, puede tener algo como que muy bueno, muy piadoso, como que sí, uy, sí, eso sí es verdad. Uy, y nosotros corríamos, hermano, y dejamos la casa muchas veces sin panela para dar el diezmo. Estas cosas pueden tener un aspecto de sabiduría porque manifiestan cierta religiosidad, cierta humildad, cierta sabiduría. Y un desprecio por el cuerpo. No vamos a valorar tanto este cuerpo, vamos a valorar el espíritu. ¿Cómo no voy a diezmar si me puedo perder? Pero en realidad no tienen valor alguno, pues solo tienden a satisfacer los apetitos carnales pecaminosos. Tremendo, hermano. Muchas veces se han puesto cosas que impiden el buen funcionamiento o causa dificultades sobre los creyentes que los han privado de la libertad, o sea, del gozo de la libertad que es en Cristo Jesús. Ya los hermanos no llegan al culto con alegría, con gozo, porque allá están viviendo en esclavitud, no en gozo. Multitud de tradiciones, formas de culto, asuntos de expresiones de alabanza, formas en el vestir y otras muchas cosas por el estilo se han enseñado y se enseñan como cosas que deben ser obedecidas por los miembros como si fuesen mandamientos bíblicos, cuando tan solo son mandamientos de hombres. Yo le voy a preguntar a aquellos religiosos que nos enseñaban que a la mujer había que aplicarle Deuteronomios capítulo 22, verso 5 para el vestir. ¿En dónde cabe Deuteronomios capítulo 22, verso 5 para la cristiana del siglo 22 ese texto? Es totalmente torcedura. Déjeme decirle, hermanas cristianas del siglo 21 que aman a Dios, Deuteronomio 22, 5 no es para la iglesia cristiana. Y allá donde estábamos, en ese encierro, en esa jaula, en esa prisión, le aplicaban este texto a las cristianas. O le aplican ese texto. Entonces, ¿cómo hay que enseñarle a la mujer cristiana que debe de vestir? Hay que enseñarle no como mandamiento, sino como un culto racional que debe de honrar y glorificar el nombre de Cristo en su indumentaria, no como mandamiento, porque no hay un solo mandamiento que se establezca que la mujer debe de vestir así, así y así. Debido a eso, a estas enseñanzas, estas tradiciones que enseñan en las congregaciones, es necesario retornar a la Escritura sin condiciones para seguir el ejemplo de la iglesia en Filadelfia. Poder oír
del Señor las mismas palabras. Has guardado mi palabra. ¿Quiere vivir una vida en santidad interna y externa, hermana? Hay que aprender a oír la voz de Dios a través de su palabra, no mandamientos ni tradiciones humanas que nos dañan la mente. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Porque al respecto voy a hablar acerca de 5 o 6 indumentarias de la mujer cristiana en la actualidad. Gloria al Señor. ¿Qué debe de ponerse y qué no debe de ponerse? No como mandamiento, sino como norma que adorna la iglesia de Cristo. Amén. Porque en la iglesia de Jesucristo muchas mujeres, digo entre comillas, iglesia de Jesucristo, muchas mujeres están vistiendo peor que rameras. Y está la vestimenta angelical, la sacerdotal, la prostituta y la de la ramera. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Con la ayuda del Todopoderoso, continuamos con este tema en el próximo segmento. La tercera condición para la victoria de la vida cristiana. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti todo